Este video hace parte del lanzamiento mundial del hidroyoga como una nueva tendencia deportiva. Tenemos a propósito de ello a la doctora Gudiela Restrepo del INDER de Envigado. Doctora, por favor, díganos su experiencia con esta tendencia deportiva, el hidroyoga. Para el INDER Envigado, como entidad pública descentralizada del orden municipal de Envigado, quien tiene a cargo todas las actividades de deporte, recreación, actividad física y educación física, ha sido muy especial la llegada de José y del profesor Fabián con esta nueva tendencia a incluir dentro de la actividad física. La yoga y específicamente en el agua tendrá todos los beneficios posibles para el mejoramiento del bienestar, de la salud física y mental de las ciudadanas y ciudadanos envigadeños. Nuestro programa de gobierno, Vivir Mejor, un compromiso con Envigado, es lo que hace posible estas actividades. Tener desde el desarrollo de presupuesto participativo en la zona 9 y tener ahora niveles 1 y 2 de hidroyoga nos permite evaluar el avance con una idea que surgió con los hidroaeróbicos. Hoy tener el logro de estas personas que puedan hacer todas las posiciones que permiten brindar un mayor bienestar a través del yoga y más en el agua es lo que hace posible que los envigadeños podamos cumplir una de las metas de nuestro nuevo plan de gobierno, como es que tengamos ciudadanos sanos, tengamos ciudadanos felices y que el mejoramiento en su bienestar se vea reflejado también en nuestra calidad de vida. Finalmente, doctora Gudiela, usted en su trayectoria en el INDER le ha tocado vivir toda la experiencia de las actividades en el agua como los hidroaeróbicos, en el 2012 el yoga en el agua, ahora en el 2016 todo este trabajo de hidroyoga. Cuéntenos brevemente cómo ha sido esa experiencia, cómo ha sido esa trayectoria y esa vivencia con esas actividades deportivas en el agua. Envigado en esta piscina y específicamente en las otras que tenemos, como las Cometas, el Alto de los Sueños y Parque Recreativo, ha sido un modelo a seguir. Un modelo a seguir porque si bien es cierto hemos arrancado con la natación de carreras, posteriormente quedaba la pregunta, bueno, ya el padre de familia y sus hijos saben nadar, ¿qué otras alternativas podemos brindar? Con algunos asuntos de la Organización Mundial de la Salud, como es la prevención hacia las enfermedades osteomusculares, disminuir el riesgo en la obesidad, vemos que el agua es el beneficio o el medio más importante para que estos ejercicios tengan el menos impacto posible en cada uno de las articulaciones y en este caso pues para las enfermedades osteomusculares. Asimismo, el mero hecho de estar en el agua genera un bienestar mental que va encaminado pues a todas las tareas que con el hidroyoga van logrando en lo que es la relajación y un aspecto muy importante que es el aprender a respirar. La respiración se convierte en el eje fundamental de cualquier aprendizaje y de cualquier movimiento humano para que tenga las cualidades de potencia, resistencia, flexibilidad, tono, etc. Bien, le agradezco mucho su aporte. Estaremos entonces avanzando Desde con todos estos programas. el INDER Envigado, en este cuatrenio por lo menos, estaremos comprometidos con el trabajo de hidroyoga e igualmente con las actividades que corresponden a presupuesto participativo dentro de la zona 9. Una de las apuestas que vamos a tener es que ya el medio va a ser el presupuesto participativo, pero la estrategia es la participación ciudadana para que más envigadeños puedan estar, en este caso, en el hidroyoga. Muy bien. Muchísimas gracias. El hidroyoga, nueva tendencia deportiva.
Una práctica correcta para la dinámica del hidroyoga comienza con la realización de las respiraciones específicas representadas en 18 pranayamas. Todo esto con el fin de preparar, en armonía, los sistemas cardíaco y pulmonar, al mismo tiempo que se calienta el cuerpo, para el trabajo dinámico en la superficie del agua y en inmersión. Se complementa el calentamiento con series de ejercicios neuróbicos para desarrollar la salud cerebral en cuanto al equilibrio de los hemisferios y al mejoramiento de la coordinación y la atención. En la ejecución específica de las asanas en el hidroyoga se hace énfasis en un trabajo físico, biomecánico y de torsión para incidir con mayor intensidad en los diferentes sistemas y grupos musculares y articulares. Se realiza un desarrollo gradual en los diferentes grupos de personas, incluyendo más de 300 asanas en 45 niveles. Allí las asanas se aprenden a hacer en posición vertical, con el apoyo de los pies en el piso de la piscina y la cabeza fuera del agua. En posición horizontal, flotando en la superficie, y también con el cuerpo sumergido completamente. Todas estas prácticas, especialmente en inmersión total, permiten aprovechar con plenitud las 7 propiedades del agua, demostradas por muchos científicos a nivel mundial, logrando de manera simple multiplicar el efecto de los ejercicios hasta 3 veces en relación con los mismos ejercicios realizados fuera del agua. Esto con especial aprovechamiento para las personas que poseen limitaciones de cualquier tipo o que se encuentren en procesos de recuperación.
Para el desarrollo de un programa de hidroyoga, se debe iniciar con las prácticas básicas que lleven a las personas a encontrar en el agua a una gran amiga que les acoge, de manera que en cada contacto con ella pueda vivirse una sensación amigable y natural. Ello va a permitir progresivamente un pleno aprovechamiento de las 7 propiedades del agua y de los beneficios del hidroyoga. Las prácticas básicas incluyen los 8 ejercicios de flotación y los 8 ejercicios de inmersión. En el video, el autor de la metodología, el instructor Fabián Martínez, enseña algunos de estos ejercicios. Te invitamos a disfrutar de las prácticas del hidroyoga. Encuentra información al respecto en www.sites.google.com/site/yoga en el agua o escríbenos al correo Doctora, en nombre de todas mis compañeras, le quiero agradecer este maravilloso regalo. Nos da la oportunidad de restablecer mucha parte de nuestra vida. En mí doy testimonio del bien que me ha hecho. Tenemos un maravilloso profesor, el profesor Fabián Martínez. Excelente profesor, excelente el programa. Dios los bendiga a todos, Dios les pague. De verdad lo estamos aprovechando al máximo. No se imagina el regalo tan grande que me han hecho. Y en todas mis compañeras, todas estamos muy felices. Ustedes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Buenas tardes, doctora. En nombre propio y en el de mis compañeros representando el grupo Hidroyoga 2, le estamos regalando este obsequio por agradecimiento a tan maravilloso programa. Por el bienestar que nos brindan ustedes, doctora, el profesor Fabián y el INDER en general. Muchísimas gracias, hemos aprovechado al máximo, queremos que el grupo continúe, que el programa continúe para el próximo año, porque nos ha sido de mucho beneficio. No, a usted, muchísimas gracias y a su equipo de trabajo. Gracias.